¿Cómo están amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más de Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor William Macosta, él es médico endocrinólogo, diabetólogo. Doctor, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Gusto siempre participar de sus espacios, de su espacio. Gracias, doctor. Bueno, me gustaría que usted como conocedor, un gran profesional de muchos años de trayectoria, eh, con usted ahondásemos un poquito más, a pesar de que es un tema conocido cuando hablamos del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, pero a veces hay, doctor, ciertas cosas, o no sé si sean mitos también, que pueden rodear y de alguna manera desviar la información a las personas. Usted sabe, doctor, que a través de las redes sociales se puede obtener valiosa información, pero no mucha de ella es verídica. Se obtiene mucha información. No sé si sea valiosa, la vasta mayoría de ellas probablemente no lo sean tan valiosas, pero entonces hay que educar. Y además, esto de los problemas de la tiroides es interesante porque como son enfermedades frecuentes, entonces mucha gente tiene y Exacto. entonces se hace como un conocimiento y al mismo tiempo se genera un desconocimiento. De hecho, la mayoría de personas que llegan con enfermedades de la tiroides vienen y le dicen en la consulta, doctor, tengo tiroides. Y el detalle, ahí empiezan los detalles de la vida, porque la tiroides es un órgano que tenemos todos, que está en el cuello, en la parte de más abajo. Ahí se producen varias cosas, pero dos hormonas importantes se llaman T4 y T3, que regulan la velocidad a la que funciona el cuerpo, es decir, que hacen que el cuerpo funcione más rápido o más lento según lo que necesitamos. Eso en todos. Y como todo órgano, pues se puede enfermar. Muy bien. Y existen varias enfermedades, varias cosas que le pueden pasar a la tiroides, siendo la más frecuente que funcione menos. Y eso se llama hipotiroidismo. Muy bien. Hipo en medicina significa poco, tiroidismo de la tiroides trabaja poco. También existe, por cierto, la enfermedad opuesta, que es del hipertiroidismo, que significa que la tiroides funciona excesivamente, pero eso es bastante raro. Lo frecuente dentro de lo que cabe es el hipotiroidismo porque el 10%, una de cada 10 personas adultas, la tiroides disfunciona menos. Entonces es una enfermedad frecuente. Pero claro, la enfermedad es hipotiroidismo y el órgano que está afectado Es la tiroides. O sea, eso es súper importante. Por ejemplo, algo tan básico. No es que nos vamos a referir si tenemos alguna disfunción como, doctor, estoy con la tiroides o estoy enferma porque todos tenemos esta glándula, a excepción de las personas que se les ha retirado por algún motivo. O que hayan nacido sin tiroides, pero eso ¿Así ya, es posible? claro, sí, claro, es posible el hipotiroidismo desde el nacimiento. Hay niños que nacen con hipotiroidismo porque la tiroides no se desarrolla adecuadamente, no tienen o es muy pequeña y pueden nacer con esta enfermedad. La tiroides normalmente regula la velocidad a la que funciona todo el cuerpo, especialmente el cerebro. Si la tiroides de un niño solo funciona poco, ni que hablar de que si no funciona, pero solo si funciona menos, hace que el cerebro se desarrolle menos y causa retardo mental. Claro. Tan importante es esto de que los niños puedan nacer con hipotiroidismo que se diagnostica lo más tempranamente que pueda y está en lo que llamamos la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal es que a todos los niños cuando nacen se les toma a los 2 días una gota de sangre del talón y ahí se buscan por diferentes enfermedades. Dentro de ellas el hipotiroidismo congénito que llamamos, que quiere decir que el niño nació con hipotiroidismo. Muy bien. Ahora, doctor, quiere decir además que en cualquier momento de la vida puede existir estas situaciones tanto de hipo como hipertiroidismo. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo es más frecuente conforme más pasan los años de vida. Mientras más años tengo mayor riesgo, no es que me va a dar, pero tengo mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo, siendo que entre los 40 y los 50 años es como cuando más pacientes se diagnostican. Pero puedo desarrollar hipotiroidismo, mi abuelita se murió de 104 años, a los 104 años pudo haber tenido hipotiroidismo. A ella le dio en particular a los 90. Pero bueno, eso quiere decir que puede dar a cualquier edad, del nacimiento, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, todos. Y para su detección, entonces quiere decir que los síntomas son los que ayudan a detectarlo a tiempo. Los síntomas son los que ayudan a sospechar. Es decir, si yo tengo piel seca, estreñimiento, caída de cabello, tengo cansancio todo el tiempo, puedo sospechar que tiene hipotiroidismo. En niños que tienen dificultades para el aprendizaje, que se quedan dormidos, que no crecen adecuadamente, en personas adultas que de pronto están bien y les sube el colesterol en la sangre, sube la presión arterial, todo esto puede ser síntomas de hipotiroidismo. El detalle es que no hay lo que en medicina llamamos síntomas específicos, no hay algo que yo pueda decirle
tiene usted esta molestia ya, esto es por hipotiroidismo, esto es por hipertiroidismo. No hay, porque como la tiroides regula la velocidad a la que funciona todo el cuerpo, puede afectar todo. Entonces puede dar síntomas muy diversos, muy diferentes. Pero por el lado positivo, si yo tengo una sospecha, algo que me hace pensar que la tiroides funciona menos, un examen de sangre simple que se llama TSH, que es un examen que se hace en ayunas, que es relativamente barato, 8, 10, $15, y ya me dice si el paciente tiene o no tiene problemas en su tiroides. Perfecto. Ahora, ¿este examen debería ser enviado de rutina como una valoración? Porque generalmente las personas cada año se hacen como que sus exámenes para saber cómo se encuentran. ¿Este debería ser incluido de cajón? Sí, sobre todo en personas que tienen riesgo de que la tiroides les funcione menos, o que su trabajo hace que si su tiroides funciona menos se vea muy afectado. Por ejemplo, los niños. Si un niño tiene hipotiroidismo, va a ser más chiquito, que ya es un problema, pero sería un problema menor. Si un niño tiene hipotiroidismo, va a tener dificultades en el aprendizaje, le va a ir mal en la escuela. Y como dije, el examen de sangre es barato, se hace en cualquier laboratorio, no es ni muy costoso, ni nada raro, ni muy especial, ni causa daño a la persona. Entonces debería hacerse, sobre todo en personas que tienen riesgo de tener esta enfermedad. Muy interesante, doctor, como siempre, por todos esos datos que usted nos comparte. Ahora, si nos remitimos a un grupo de mujeres que están en la edad o en etapa de la peri o menopausia, cuando todo empieza a hacer un desbalance por lo general de las hormonas, ¿podría verse afectada también la glándula tiroides? Sí, de hecho, las mujeres tienen este detalle de su vida, no sé si llamarlo un problema, pero un detalle de su vida. Es un gran problema. Son cosas con las que hay que lidiar en la vida, creo yo. Pero bueno, en todo caso, los hombres y las mujeres empezamos a producir las hormonas sexuales, las hormonas que nos hacen hombres o mujeres, en la pubertad. Bien. Los hombres producimos desde la pubertad hasta el día de nuestras vidas, pero las mujeres producen hormonas femeninas de la pubertad hasta la menopausia. Perfecto. Ahí es cuando funciona adecuadamente ese aspecto en la vida de una mujer. Pero el mayor problema no es que dejen de producir hormonas femeninas, es que lo hacen prácticamente de un día para el otro. Y eso cambia completamente cómo funciona el cuerpo de una mujer. Es un cambio inesperado. Esperado, inesperado, claro. Y sobre todo muy abrupto. Muy grande, muy rápido. Entonces eso altera la vida de una mujer que está en la menopausia. Y dentro de ello, ciertamente que si una mujer tiene hipotiroidismo, que no estaba sintiendo muchos síntomas o que no tenía grandes problemas, y encima se agrega la menopausia, pues empeora la cuestión. Sí puede ser un poco más frecuente el hipotiroidismo que se diagnostica en la menopausia, pero de todas formas, hacerles examen de TSH a las mujeres que están en la menopausia les ayuda, porque si por ahí encontramos algún problema, eso puede mejorar. Y de hecho le pasó a mi cuñada, por contarle algo. Es un caso específico, cercano. Mi cuñada está dentro de la edad de la menopausia, es un poquito temprano, pero bueno, llegó a la menopausia y empezó a tener estos calores. Entonces le dije, bueno, anda al ginecólogo porque hay que hacerte tu mamografía, tu papá Nicolau, en fin, diferentes cosas. Y de paso hazte un examen de sangre de la tiroides. Por X razones ya le habíamos hecho hace tiempos el examen y salió normal. Y salió alto, y de hecho le empezamos tratamiento, y al empezar el tratamiento le disminuyeron los calores. Y ventajosamente, porque a eso íbamos, generalmente en esta época las mujeres presentamos muchos síntomas bastante molestos, que pueden ser desviados o canalizados, y es la pérdida de tiempo, pero qué bueno que ha existido esta precaución de que exista esta valoración. Por suerte los ginecólogos, que son los que ven la menopausia, como dije hace un rato, le dije, anda al ginecólogo, porque yo no hago mamografías ni estas otras cosas, y es un problema evidentemente del ginecólogo. Suelen buscar si es que es un problema de la tiroides, y si no lo hacen, pues deberían buscar problemas de la tiroides alrededor de la menopausia, insisto, sobre todo por la facilidad del diagnóstico. Es algo relativamente fácil de diagnosticar, no requiere una cosa muy complicada. Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué hay de aquellas personas que tienen kilos de más o con subida de peso abrupto, que siempre dicen, ay, es que lo que pasa es que tengo un problema en la tiroides? ¿Es cierto que ese es el motivo, la razón? Primero hay que entender un par de cosas. La tiroides no es que deja de pronto de trabajar al 100%. No es como cuando uno prende y apaga una luz, funciona o no funciona, no. La tiroides, cuando funciona menos, suele ir disminuyendo su funcionamiento, digamos algo así como en porcentajes. Bien. Entonces, mientras menos funciona la tiroides, pues entonces uno tiene más síntomas. Los pacientes, las personas con estas enfermedades tienen más síntomas. En relación al peso específicamente, las personas que se sacan la tiroides, que definitivamente no funciona nada, ahí sin nada, porque le sacamos la tiroides,
pueden llegar a subir 2 a 4 kilos de peso. Estamos diciendo que la persona que 100% no funciona la tiroides, en este caso, en este ejemplo que le digo, porque no tiene, suben 2 a 4 kilos. Pero la mayoría de personas la tiroides funciona como un 20, 30, 40, 50%. Esto quiere decir que sí, puede subir de peso por el hipotiroidismo, pero cuanto mucho, 4 kilos. O sea, no es el responsable de todos los kilos que uno podría tener de más. Exactamente. Entonces, sí puede subir algo de peso, pero no va a ser responsable de que usted tenga un exceso de peso de 30 kilos, de 20 kilos. No. Va a ser responsable de unos 2 a 4 kilos, insisto, asumiendo de que no funcione nada la tiroides, que es algo, aunque posible, poco. Podría pasar. Pero, doctor, a propósito de lo que usted mencionaba de personas que no tienen la glándula tiroides, ya sea porque han sido diagnosticadas con cáncer de tiroides y que ahí les retiran, inclusive hay diferentes tipos de cáncer en este sentido, y personas que ya llevan antecedentes de problemas de hipo e hipertiroidismo podrían derivar en un cáncer. ¿O no necesariamente? No necesariamente. La tiroides tiene como 2 grupos de enfermedades. Las enfermedades que llamamos funcionales, que quiere decir que la tiroides funciona poco, el hipotiroidismo, funciona mucho el hipertiroidismo. Y otro grupo de enfermedades que le llamamos estructurales, en los cuales la forma de la tiroides está alterada. Desde un nódulo tiroideo, que es otra enfermedad muy frecuente, un nódulo tiroideo es como tener un lunar, solo que como la tiroides está debajo de la piel, no se ve, y la única forma de verlo es mediante la ecografía. Hay personas que tienen un nódulo o personas que tienen muchos nódulos, que se llama bocio multinodular. Insisto, es como tener lunar. Pero igualito que los lunares, a veces esos lunares es cáncer de piel, a veces de esos nódulos son cáncer de tiroides. La persona que tiene hipotiroidismo pueden desarrollar cáncer de tiroides con un riesgo solo ligeramente mayor que los que no tienen hipotiroidismo. Es decir, si yo tengo hipotiroidismo, puedo tener cáncer de tiroides, como todos podemos tener cáncer de tiroides, porque además es el 4º cáncer en frecuencia en mujeres, o sea, es frecuente, pero no por tener hipotiroidismo ya estoy llevado a que me va a dar cáncer de tiroides. O sea, depende de otros factores. Depende de otros factores. Ahora, ¿esta problemática también puede ser hereditaria? El hipotiroidismo no es hereditario, lo que sucede es que es frecuente, como hasta el 10% de la población tiene hipotiroidismo, entonces yo puedo tener, incluso en mi casa, familiares que tienen hipotiroidismo, pero es solo porque es frecuente, no porque es hereditario. Doctor, lo que comúnmente nosotros conocemos como el bocio, ¿no? Que algunas personas pueden, o sea, se les nota. ¿Esto también es relacionado con la tiroides y de lo que estamos refiriéndonos hoy, o es una patología diferente? El bocio, o lo que nuestros antiguos llamaban coto, es el crecimiento de la tiroides. Una tiroides esté grande, a eso le llamamos bocio. Así es. Antes de los años 60, la causa más frecuente era el déficit de yodo. El yodo es uno de los 2 ingredientes que requiere nuestra tiroides para funcionar. Si no hay yodo, entonces no produce hormonas de la tiroides, causa hipotiroidismo y la tiroides crece compensatoriamente, da bocio. Pero eso se supone que se solucionó en los años 60 hasta los 80 con la yodación de la sal y la yodación obligatoria de la sal. ¿Por qué digo se supone? Porque ahora tenemos la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal de no sé quién, la sal de no sé cuál, que no tiene yodo. Y el detalle es que al no tener yodo, no tenemos de dónde tener yodo para que funcione la tiroides. O sea, más bien es un contra antes que algo beneficioso. Es un contra en lugar de algo beneficioso en el Ecuador, donde hay déficit de yodo, porque en otros países del mundo tienen yodo en otros alimentos, pero en nuestro país el suelo no tiene yodo, y al no tener el suelo yodo, pues las plantas que crecen en el suelo no tienen yodo, y los animales que comen estas plantas no tienen yodo, y los humanos comemos a las plantas y los animales no tenemos yodo. El yodo lo obtenemos de la sal yodada, por eso es yodada la sal. La sal naturalmente no viene yodada, porque uno compra la sal en la tienda y dice sal yodada, debe venir con yodo. No viene con yodo. La sal viene sin yodo y por obligación del Estado, las empresas que producen sal le agregan el yodo para que nuestra tiroides funcione correctamente. Y dentro de nuestra población ecuatoriana, entonces, doctor, estos casos del bocio ya han bajado notablemente. Bajaron notablemente desde el tiempo de la yodación de la sal, en el cual hasta el 20% de la población en general en el Ecuador tenía bocio, y ciertos lugares donde había más déficit de yodo, donde definitivamente no había yodo, hasta el 80% de la población tenía bocio, 80%, o sea, era más probable que yo tener bocio que tener una tiroides normal. Eso redujo significativamente y ahora tenemos bocio, pero curiosamente en los últimos años como que hay más frecuencia de bocio y no sabemos exactamente por qué. Pero ya no es por el yodo. Claro, de existir otros motivos.
Doctor, coyunturalmente, usted sabe, con el asunto este de las vacunas y demás, muchas personas están atribuyendo la culpa a las mismas por ciertas patologías que están teniendo. ¿Bajo ningún concepto podría relacionarse con el tema de la tiroides? No que sepamos, las vacunas, ¿no? El COVID sí. El COVID incrementó 10 veces la frecuencia de hipotiroidismo durante la temporada más complicada, pues, de COVID. Hubo 10 veces más casos de hipotiroidismo. Y más bien la vacunación, al disminuir y prácticamente desaparecer el COVID, hizo que otra vez los números regresaran a antes. Entonces, no, al contrario de incrementar, más bien las vacunas disminuyeron los casos de hipotiroidismo porque disminuye el COVID. Pero, doctor, hace poquito estuvo usted mencionando esto del cáncer de tiroides. Ahí es lo que se utiliza el yodo radiactivo como tratamiento. El cáncer de tiroides es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres en el Ecuador. Y curiosamente, Ecuador es el segundo país donde hay más cáncer de tiroides en relación a la población. Muy bien. Después de Corea del Sur. El cáncer de tiroides tiene como 3 pilares de tratamiento. Antes, y no hace mucho tiempo, en realidad hace unos 10 años, cuando yo me gradué de endocrinólogo, todos los pacientes se sometían a los 3. Ahora ya no. Hay pacientes que incluso podrían no hacérseles nada porque es un cáncer de tiroides de muy lenta progresión y no requieren nada más que vigilar que no crezca muy rápido. Vigilancia activa le llamamos de eso en medicina. Puede ser. Lo que sí es que la mayoría de cánceres se saca la tiroides, una parte de la tiroides de un lado. La tiroides es una forma como de mariposa. Si el cáncer está en el lado derecho, pues podría solo sacar el lado derecho de la tiroides y dejar el lado izquierdo funcional. Algunas otras personas, dependiendo del tipo de cáncer y la extensión, de qué tan agresivo y a dónde nomás se fue, se tiene que sacar toda la tiroides. Y algunas poquitas personas con cáncer de tiroides requerirán yodo radioactivo. El yodo radioactivo es un yodo, ya dijimos que el yodo utiliza la tiroides para funcionar, pero es un yodo que se ha manipulado para que emita radiación. El paciente con cáncer de tiroides que se le ha sacado la tiroides y necesita yodo radioactivo, toma este yodo, va a la tiroides, porque es yodo, emite radiación y destruye las células que ya han quedado. Pero solo es una terapia inteligente. Destruye solo las células de la tiroides, no destruye siquiera la célula de al lado cercana a la célula de la tiroides. Perfecto. ¿Para cuál es el más peligroso? ¿El papilar, el folicular, el anaplásico? ¿Cómo es? Existen diferentes tipos histológicos de cáncer de tiroides, que significa diferentes tipos de cómo está construido el cáncer de tiroides. El más agresivo de todos es el anaplásico, que es un cáncer que se llama así, que si uno viera por el microscopio no podría decir que es tiroides. Es un tejido demasiado anormal que ya no se parece en nada a la tiroides. Es muy agresivo, mata muy frecuentemente, pero por suerte es muy, muy raro. Muy raro. Okay. Durante el tiempo que trabajamos hemos visto más de 500 pacientes o más con cáncer de tiroides y tengo en mente solo 2 pacientes con anaplásico. Y los tengo en mente, esos son todos, porque los pacientes con cáncer anaplásico fallecen rápidamente. Mientras que luego viene un tipo de histológico que se llama folicular, porque las células de la tiroides se disponen en folículo, como en pelotitas. Este cáncer, uno ve el microscopio y dice, bueno, son pelotitas, todavía se ve como folículos, como una tiroides normal, pero es cáncer y es el siguiente más agresivo, pero nada que ver. O sea, los pacientes con cáncer folicular de tiroides viven, el 98% viven 10 años o más. O sea, muy bien. Viven mucho tiempo. Y el papilar, que es el más frecuente, es a su vez el menos mortal. Papilar porque en lugar de formar pelotitas, las células forman como columnas, como papilas, como dedos de guante. Ese es el más frecuente, pero igual una mortalidad menor al 1% en 10 años. O sea, los pacientes... Es de un buen pronóstico. Sí, tan de buen pronóstico, es porque crece muy lentamente. Por eso el tratamiento, dijimos cirugía, iodoterapia, observación, nunca dijimos quimioterapia ni radioterapia. Los pacientes con cáncer de tiroides excepcionalmente requieren esas intervenciones, o más bien dicho, los pacientes con cáncer de tiroides no necesitan ni quimio ni radioterapia, por suerte. Y de hecho requieren estos tratamientos que son más llevados hacia la levotiroxina, hacia la sustitución de las hormonas que les hacen falta, y por eso el cáncer de tiroides lo vemos habitualmente en los endocrinólogos y no los oncólogos. Doctor, ¿la dosis de este tratamiento que usted acaba de mencionar de la levotiroxina, de qué depende? Depende de muchos factores. La levotiroxina se da para hipotiroidismo y para cáncer de tiroides. Y cada persona necesita una dosis diferente. Es más, una misma persona puede necesitar una dosis en un momento de la vida, otra dosis en otro momento en la vida.
Como la tiroides regula la velocidad a la que funciona el cuerpo, si yo le doy levotiroxina en pacientes porque no tiene tiroides o no le funciona lo suficiente, pero mi tiroides funciona diferente de la suya porque mi estilo de vida es uno y el suyo es otro. Es decir, que la cantidad de hormonas que produce la tiroides mía es una y la suya es otra. Pero además, después de unos años, yo puedo subir de peso o puedo hacer menos actividad física o puedo trabajar menos y mi tiroides requerir más o menos dosis. Entonces, es muy variable. No se puede determinar, llamémoslo así, previamente cuál es la dosis que una persona va a requerir, sino que habitualmente lo que hacemos es darles una dosis y hacer en 6 a 8 semanas un examen de sangre para ver si esa dosis es correcta. Si la dosis es correcta, el examen nos va a decir que la cantidad de hormonas de la tiroides es normal. Eso quiere decir que la pastilla y lo que aún trabaje la tiroides suma en conjunto la cantidad normal de hormonas de tiroides que requiere mi cuerpo y entonces se mantendrá. Y si no, hay que modificar hasta darle la que el cuerpo requiere. Pero después en el tiempo puede cambiar. Puedo yo estar bien con una dosis de levotiroxina 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y después requerir más o menos. Por eso, de todas formas, hay que hacer un control. Los pacientes que toman levotiroxina se tienen que controlar con exámenes de sangre cada 6 meses toda la vida. O sea, ¿y no hay casos en que se pueda suspender? Eso es excepcional. Habitualmente no, porque la levotiroxina no le está curando de nada. Lo que estamos haciendo es suplementando lo que la tiroides no funciona, para que su cuerpo esté en equilibrio y funcione adecuadamente. Pero para eso se requiere la levotiroxina. Entonces, habitualmente que la tiroides se recupere es, como todo en la vida, posible, pero es excepcionalmente raro. ¿Cuál es el modo correcto de tomar la levotiroxina? La levotiroxina es una pastilla que tiene su pequeño ritual. Se tiene que tomar en ayunas todos los días, la dosis que sea requerida, con agua simple, ni siquiera con agua con gas, peor con jugos, con tés, con leche, no, nada, con agua simple. Ahora decimos que en realidad no importa demasiado la hora en la que tome la pastilla, siempre y cuando sea todos los días, siempre y cuando sea en ayunas. Perfecto. De lunes a viernes yo me levanto a las 6, de cuarto para las 6 de la mañana, podría tomar cuarto para las 6, pero sábados y domingos me levanto a las 7:30, entonces yo tomaré a las 7:30, no hay problema. Siempre y cuando entre la pastilla y el desayuno pase por lo menos media hora e idealmente 1 hora. Y de hecho, mientras más tiempo pasa entre la pastilla y el desayuno, mejor todavía. Muy bien. Eso es importante porque hay muchas personas que lo toman erróneamente y dicen, no me está haciendo nada. O sea, es decir, no actúa la levotiroxina cuando se toma de forma incorrecta. No entra en el cuerpo. Lo que pasa es que la levotiroxina tiene un nombre completo que es levotiroxina sódica, como la sal, que es cloruro de sodio. Y como la sal se pega en el alimento. Cuando nosotros comemos, no todo lo que comemos entra en nuestro cuerpo. Una parte sale, nunca entró y sale por las heces. Y entonces, si yo tomo la pastilla con alimento, como es sódica, se va a pegar al alimento y se va a eliminar en las heces. Nunca entrará ahí, nunca funcionará. Que no es lo peor. Lo peor es que tiene lo que llamamos tasa de absorción variable. ¿Qué significa? Que depende de qué es lo que comí y cuánto comí para ver cuánto se pega la pastilla y cuánto se elimina en las heces. Es decir, que encima de que se absorbe menos, es impredecible. No sé ni cuánto va a entrar a nuestro cuerpo un día que otro día, cuando se toma con comidas, por eso se tiene que tomar en ayunas. ¿Influye algo la marca? Influye algo la marca cuando se cambia de marca. No recomendamos cambiar de marca, no necesariamente porque alguna sea mejor que la otra, pero sí no cambiar la marca. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la pastillita se daña parcialmente con la luz, la del sol e incluso con la luz blanca. Entonces, la pastilla, por eso, en las marcas más famosas viene en un sobre, en un blister que llaman los médicos, que le llaman alu-alu, que significa que tiene aluminio de un lado y aluminio del otro y usted no puede ver la pastilla. Correcto. ¿Por qué? Porque la luz del sol o incluso la luz blanca le destruye parcialmente. Entonces, al estar ahí, no se destruye y yo saco la pastilla y me tomo. No se puede poner en los pastilleros para las personas que toman muchos medicamentos. Interesante. No se puede, no se debe porque se está destruyendo parcialmente la levotiroxina. Una excelente recomendación. Doctor, ¿los alimentos que ingerimos comúnmente podría tener algún tipo de repercusión en el buen funcionamiento de la glándula tiroides? Hay alimentos que se llaman bociógenos, como la col, como la espinaca y algunos otros más, que se llaman bociógenos porque secuestran el yodo, se quedan con el yodo y se eliminan por las heces. Entonces, hacen que entre menos yodo en mi cuerpo y por tanto mi tiroides no funcione adecuadamente. Pero, volvamos a la iodación de la sal. La iodación de la sal provee suficiente yodo a las personas para que la col se robe todo el yodo que quiera y no pasa nada. Entonces,
Si usted consume sal yodada, pues puede comer lo que quiera, no hay ningún problema con esto de la absorción de yodo y con el funcionamiento de la tiroides. Y si tiene hipotiroidismo, peor todavía, porque ya le estamos dando la pastilla con la hormona hecha, entonces no importa que no entre yodo en el cuerpo si ya está tomando la pastilla. Correcto, doctor. Bueno, no me resta sino agradecerle como siempre por sus conocimientos y sobre todo por ese mensaje tan importante que da a la ciudadanía en relación a ciertos mitos, a veces ciertos desconocimientos en relación al tema. Y doctor, será hasta una próxima ocasión. ¿Dónde lo podemos ubicar? Estamos aquí en la que llamamos Clínica Pichincha, que son los consultorios médicos Pichincha, en la 20.000 y Páez, al lado del Parque Julio Andrade, en el sector de la Mariscal. En la Torre B, el consultorio 507. Aunque ya llega la Clínica Pichincha, ya pues los guardias y todos se encargan de dirigirle. Pero sí atiendo de lunes a viernes con cita previa. Las citas se toman al 02 39 22 555, extensión 5. 39 22 555, extensión 5. Muchas gracias, doctor William Acosta, y a ustedes por la atención que le prestan a estas entrevistas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, Lorena.